El 50% de las empresas privadas han sido víctimas de fraude en el 2013, pero ¿cuál es el impacto en la economía nacional y en el ciudadano común y corriente? Estamos aquí con Eugenio de Medina, que nos va a detallar un poco más. Para empezar, ¿cómo es que se da el fraude? ¿Cuál es la modalidad? ¿Cómo estás, Mabel? Mira, cuando hablamos de fraude, hablamos en realidad de prácticas dolosas que se hacen en perjuicio de las empresas y que las afectan en su generación de ganancias y en su rentabilidad. Hay que empezar a decirlo eso, ¿no es cierto? ¿Por qué se da ese fraude? Se da por múltiples razones. Por ejemplo, se da por sustracción de información, ¿no es cierto?, que se da de parte de algún personal de la empresa que usa la información. Hoy en día es muy fácil transportarla en medios electrónicos, claro, y se puede vender a la competencia. Otra forma es por abuso de posiciones de poder que permite acceder a ciertas prácticas. Por ejemplo, la clásica actitud de un gerente de compras que termina manipulando los precios de los proveedores, etcétera, ¿no?, en colusión con los mismos. Otra puede ser esto, la misma colusión, que puede ser, por ejemplo, para suministrar algún tipo de servicio a la empresa y que se puede alterar la calidad del mismo para luego generar una ganancia. O sea, hay múltiples maneras, pero lo relevante de esto, Mabel, es que, como tú dices, es más del 50%. En realidad, ese 55%, según un estudio que acaba de realizar la consultora Ernst & Young sobre las top 250 empresas más importantes del Perú. O sea, si esto está sucediendo en las más importantes, que tienen más logística y más organización, imagínate lo que pasa en la pequeña y mediana empresa. Y básicamente todas están ligadas a un tema de corrupción. Sí, por supuesto. O sea, cuando nosotros hablamos, es un excelente tema el que tocas. Cuando hablamos de corrupción, normalmente nosotros hablamos de la corrupción pública, ¿es verdad? O sea, los funcionarios públicos que manejan los dineros públicos. Pero cuando hablamos de las empresas privadas y de prácticas dolosas, normalmente hablamos de fraude. En realidad es otra manera de corrupción, ¿no? Porque yo, al darle una comisión a un gerente para que me permita ser proveedor de determinada empresa, ese gerente está entrando en prácticas de corrupción. Ahora es cierto, el 50% es una cifra alta. ¿Cuánto pierde una empresa? ¿Se puede hacer esa medición? ¿Cuánto han perdido las empresas por estos actos de corrupción? Mira, según es interesante lo que dices. Más o menos la mitad de ese 50% han reportado de que han sido víctimas de más o menos 5 incidencias por año de actos de fraude. Esa es la frecuencia, 5 veces al año. 5 veces al año, de los cuales representan montos superiores a los $50.000 cada uno, ¿no es cierto? O sea, en realidad son pérdidas muy grandes. Algunos pierden mucho más, pierden $100.000 por incidencia. Es un promedio, lógicamente. O sea, esto impacta en las ganancias, no es un asunto menor. Y uno de los mitos que a veces tienen los grandes empresarios es silenciar estas prácticas, porque dicen, ¿para qué me meto a buscar mecanismos de mitigación cuando en realidad no me representan mucho? No, este estudio muestra que sí representan una incidencia importante y esto termina afectando también a las personas comunes y corrientes. Claro, esa era la siguiente pregunta. ¿Cómo es que afecta al ciudadano común y corriente? ¿Tiene un impacto en la economía nacional? Mira, te pongo algunos ejemplos, ¿no es cierto? Para empezar, cuando una empresa genera menos dinero, la economía va creciendo menos, porque el crecimiento económico es en base al crecimiento, entre otras cosas, del sector privado y del sector empresarial. Cuando una empresa va mellando su capacidad de ganancias por fraude, también tiene menos ganancias y tiene menos capacidad de contratar empleo. Otro ejemplo lo puedes tener en la Bolsa de Valores, por ejemplo. Por decirte, empresas que van mellando sus ganancias, van cotizando menos en la Bolsa de Valores, y las AFPs, que todos nosotros aportamos a las AFPs y que terminan comprando esos títulos valores, van depreciando su patrimonio porque cada vez valen menos. O sea, siempre hay un impacto general a la economía que terminamos pagándolo todo, ¿no? Pero deben existir mecanismos de prevención, ¿no?, para el fraude, para evitar el fraude. Sí, hay formas de prevenirlo, ¿no es cierto? Pero siempre es complicado, porque gran parte de ese fraude, Mabel, tiene que ver con que hay un problema de supervisión de muchos funcionarios que acceden a tecnología de punta y que son supervisados por gente que no tiene ese conocimiento de la tecnología. Entonces, hay hoy en día generar una suerte de sistemas especiales para controlar ese tipo de fraudes. Eso implica, por ejemplo, contratar especialistas en el tema, implica generar una cultura organizacional con un liderazgo
probo, digamos, desde las altas esferas, implica priorizar sectores donde tú, por ejemplo, digas, bueno, tengo mis mayores problemas en ventas y en logística. Bueno, ahí dedico mis mayores recursos para antifraude y cosas por el estilo, ¿no? Que ya son propias del manejo de cómo gerencias el fraude. Pero lo importante de este estudio, Mabel, es resaltar que es necesario ponerle ojo a ese fraude porque es un desagüe por el que se van gran parte de las ganancias y con eso se van las posibilidades de que la economía crezca más. Claro, y esto sin duda también, estamos hablando de las 250 tops, pero en las empresas pequeñas de todas maneras sucede, se replica esa situación y la pérdida se siente aún más. Y probablemente sea mucho más, porque como tú bien dices, estamos hablando de las 250 más importantes empresas que tienen recursos para poder auditar y controlar estos fraudes. Imagínate en las pequeñas y medianas empresas donde muchas veces las transacciones son más informales. Entonces, todas estas prácticas antiéticas al final revierten recalan en lo económico. Y eso es lo que la gente tiene que entender, ¿no es cierto? Bueno, Eugenio, muchísimas gracias. Mucha atención entonces y a poner los candados que se deban de poner. A poner los candados y entender de que las pérdidas de las empresas privadas terminan siendo pérdidas de todos nosotros. Entonces yo creo que las empresas tienen que ponerse las pilas, generar mejores controles y generar una cultura de liderazgo que al final haga algo muy importante. Que nos haga entender de que las prácticas éticas en la empresa terminan siendo prácticas que revierten en mayores ganancias para Claro, todos. pero ¿cómo es, no? La principal problemática del Estado, que es la corrupción, se traslada al privado. El problema es de la sociedad. Sí, ¿no? definitivamente. Muchísimas gracias, Eugenio. Encantado. Jaime, regresamos contigo.